podemos arreglar. Ahora sí. Tampoco... El Santísimo Sacramento del altar. Margarita, que el Señor, que el Señor te bendiga, te ilumine, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor te conceda toda gracia y toda bendición para que puedas servir a la sección de aquí de Nuestra Señora Guadalupe del Jai con gran fe y con gran alegría. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener un tema, quisiéramos hablar del Tratado de la Eucaristía, pero del Tratado de la Eucaristía que tengo son como 50 hojas. ¿Terminaríamos hoy? No, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer sencillito. Les van a repartir una hojita y la pueden doblar, ¿verdad? La pueden doblar como Nuestra Señora Guadalupe del Jai, también con la Sociedad de Adoración Nocturna de aquí de nuestra comunidad. Sean todos bienvenidos. ¿Comieron bien? Sí, para que no vayan a dar el changazo, Ok. Bueno, vamos a ver, dice Tratado de la Eucaristía. Nada más puse 2 partes, ¿sí? Ustedes les va a tocar reflexionar mucho más. Pues bien, ciertamente, ¿verdad? Por otro lado, qué gusto, qué alegría que ustedes son adoradores del Señor. No se les olvide que ustedes le prometieron a Él ser adoradores, y adoradores de verdad. Y el adorador ciertamente tiene, para poder adorar al Señor, tiene y debe de conocerlo, porque solamente conociéndolo es como podemos adorarlo mejor, ¿sí? Y también desde su adoración ustedes, ¿sí?, tienen la obligación de enseñar a los demás, de tener un buen comportamiento, es decir, lo que son aquí en la iglesia, que lo sean inclusive en el baile, ¿sí?, y ser buen ejemplo para los demás. Pues bien, ciertamente a esto nos llama la Eucaristía, ¿verdad? Yo creo que, yo me imagino, ¿verdad? Y quiero esperar que cada párroco de ustedes debe estar y ser enamorado de la Eucaristía, y debe brindarles la oportunidad tantas veces, cuantas veces sea necesario, para que ustedes sean adoradores del Señor, ¿sí? Lo digo de esta manera, no para levantarme el cuello, no, sino ciertamente yo les he dicho a mi comunidad, como una gracia y como una bendición de Dios en este año que iniciamos, ¿verdad? Tenemos adoración todos los jueves, después de la misa de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se reserva el Santísimo, cada jueves. Después, el primer viernes de mes es la que llamamos la adoración nocturna. Después de la misa de las 7 de la tarde se expone el Santísimo y terminamos con la misa de la mañana, la misa del sábado a las 5 de la mañana. Después, el tercer viernes de mes lo llamamos adoración vocacional. Pedimos para que haya más vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, y después de la misa de las 8 de la mañana lo reservamos a las 7 para la misa de la tarde, y después de la misa lo volvemos a exponer hasta las 5 de la mañana el sábado. Y cada día 28 también exponemos el Santísimo, lo llamamos adoración de la comunidad, y es después de la misa hasta las 7 de la tarde. Entonces, de allí, todas estas oportunidades les damos a nuestra gente para que se acerquen, conozcan, adoren y bendigan al Señor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, desde allí, ¿ya todos tienen la hojita? Ok. El tema se llama Tratado de la Eucaristía. Empezamos primeramente. Eucaristía viene del griego, que significa acción de gracias. Cuando nosotros venimos a la misa, a eso venimos, a darle gracias al Señor. ¿Por qué?
porque de Él hemos recibido durante toda la semana o durante todo el día muchas gracias y bendiciones de Él. Por eso desde allí el nombre es Eucaristía, Acción de Gracias. Con este nombre también lo podemos llamar Santo Sacramento del altar. Es el Santo Sacramento del altar, que Cristo se hace presente en el altar para ser nuestro alimento de salvación. Y tiene el doble aspecto, que podemos llamar sacramento, y lo podemos llamar también sacrificio de la misa. Es el sacrificio donde Cristo quiso quedarse con nosotros en las especies de pan y vino para ser nuestro alimento de salvación. Y desde allí el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre, y es el sacrificio incruento. Allá en la cruz, allá es sangriento, acá es incruento, sin sangre, pero es el mismo sacrificio, en el cual Jesucristo realmente está presente en las especies de pan y de vino. Es decir, desde nuestra fe, la invitación es que nosotros creamos firmemente que Jesús está presente y realmente en la Eucaristía. Esa es nuestra fe. Por eso el sacerdote dice o canta, ¿verdad?, después de la institución, que dice: este es el sacramento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que Jesús está en la Eucaristía, que ya no es pan, que ya no es vino, que es el cuerpo del Señor. Vamos con la letra A. Otros nombres de los cuales nosotros podemos llamar la Eucaristía. También lo podemos llamar la Cena del Señor. Jesús se reunió con sus discípulos para la cena y les dijo: quiero reunirme con ustedes porque ya no voy a volver a tomar del fruto de la vid. La llamamos la Cena del Señor. También la podemos llamar Mesa del Señor. ¿Por qué? Porque en esta mesa, en esta ara, en este altar, allí Jesús se hace presente. Es también la mesa del Señor. También lo podemos llamar cuerpo de Cristo. Cristo, verdaderamente, pues de las palabras de la institución, allí está presente en la Eucaristía. Lo llamamos cuerpo del Señor. Hace unos días lo llamábamos corpus, cuerpo de Cristo. También lo podemos llamar Santísimo. Ustedes vienen a adorar y a darle gracias ¿a quién? Al Santísimo Sacramento. Cuando está, es el mismo sacramento que está en el sagrario y es el mismo que está expuesto en la custodia. Ah, no, como no está expuesto, no voy. No, es el mismo. En el sagrario está preso de amor por ti y quiere que vengamos a verlo, a platicar con él. ¿Sí? Y es el mismo que está expuesto en la custodia para nuestra adoración, para nuestra veneración, para nuestra contemplación. Entonces, desde allí vemos cómo, ¿verdad? También lo podemos añadir de otra manera. También lo podemos llamar ágape. Es el ágape. O de otra manera, es la fiesta del Señor. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Entonces también para nosotros es la fiesta. ¿Y cómo deberíamos de venir? Contentos, alegres, felices. ¿Para qué? Para darle gracias al Señor en la fiesta del banquete. ¿Cómo? Cuando vamos a la quinceañera o vamos a la boda, ¿qué garras se ponen? ¿Chanclas? ¿Qué se ponen? Zapatillas. ¿Qué más se ponen? Una playerota con la calavera de la muerte. No. Se ponen sus mejores garras. Entonces lo mismo, para venir al Señor también hay que ponernos lo mejor que tengamos. Pobremente, pero limpiecitos y bien planchados. ¿Sí? También lo podemos llamar eulogía. Eulogía quiere decir principalmente bendición. ¿Sí? En el tiempo de los judíos, ellos rezaban muchas oraciones y hacían muchas bendiciones. Entonces también lo podemos llamar. También lo podemos llamar fracción del pan. Cristo se fracciona para que lo podamos recibir en la comunión.
Y al fraccionarlo, no lo rompemos. En la mínima fracción o partícula, ahí está Cristo todo entero como está en el cielo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. No, pues ya lo partieron, ya nada más me tocó una orejita. No, Cristo está todo entero. Y lo llamamos Eucaristía. Eucaristía que se nos invita desde el Vaticano II, allá por el año 1965, que yo todavía no nacía, ¿verdad? Se nos invita y dice, desde este Vaticano hay que llamarlo Eucaristía. ¿Qué Eucaristía qué decimos que quiere decir? Acción de gracias. Entonces allí son algunos nombres. Tenemos otros. También lo podemos llamar sacrificio del altar. Y hay un canto. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por la iglesia extendida por todo el universo. Entonces también lo llamamos, es el santo sacrificio del altar. Ya desde allí, San Agustín fue el primero que desde allí lo introdujo como santo sacrificio del altar. Es Jesús que se hace presente en el altar. Es Jesús que está aquí, que Él quiere y nos invita a que vengamos a Él. Pues desde allí vemos, ¿verdad?, algunos nombres, ¿cómo podemos llamarlo? Eucaristía. Entonces, para nosotros, desde nuestra vida cristiana, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál será? La Eucaristía. La Eucaristía es el punto central de mi vida cristiana, de mi vida de fe. Por eso desde allí todas las actividades de la iglesia siempre vienen en torno a la Eucaristía. Una boda, ¿dónde la celebramos? En parque, ¿verdad? No, en la misa. Un funeral, ¿dónde lo celebramos? En la Eucaristía, en la misa. ¿Sí? Una boda, en la Eucaristía. Todas las actividades de la iglesia vienen a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana. Por otro lado, la Eucaristía es la mejor oración, es el mejor culto que nosotros le podemos dar a Dios. Es la mejor forma, la mejor manera de adorarlo. Es el culto divino. Y en este sentido, este es el servicio de la iglesia y es desde nuestra vida de fe. Y la invitación es que siempre tengamos esta devoción a la Eucaristía. Entonces allí es la invitación desde este puntito A. Seguimos. Punto B. Honra de la Eucaristía. Ya su nombre lo dice. Honra. Debemos honrar. Debemos adorar. Debemos dar gracias a Jesús Eucaristía, porque veámoslo desde aquí. El mismo Dios que hizo ese mar que tenemos allí, que le llamamos Océano Pacífico, que hizo ese firmamento que vemos allá arriba, que hizo la tierra, los árboles, los pájaros, y que nos hizo a nosotros. Entonces, ¿cómo debemos ser? Debemos honrarlo a través de la Eucaristía, desde que Él vino, se hizo hombre para traernos la gracia de la salvación. Entonces, para nosotros es honrar la Eucaristía. La iglesia honra la Eucaristía. Entonces, de allí vemos, ¿verdad?, cómo toda nuestra iglesia debemos honrar a la Eucaristía. Por eso desde allí sus párrocos tienen que estar atentos para que ustedes, ¿sí?, tengan especial devoción a la Eucaristía. Y Él debe de darle la oportunidad. Hay ocasiones que un día a la semana y una hora exponen el Santísimo. ¿Estará bien? Entonces desde allí. Para nosotros la Eucaristía es el misterio de amor. Es el misterio porque es la majestad. Ustedes muchas veces lo llaman majestad en su oración, ¿sí?, cuando vienen a la adoración nocturna. También
Es en este sentido incomprensibilidad que acompaña los misterios de la Trinidad, Eucaristía y Encarnación. Es el mismo, los tres, Eucaristía, Trinidad y Encarnación, son los misterios de una manera tan maravillosa en la que nosotros como cristianos debemos realmente adorar al Señor, que Él ha trascendido del cielo hasta nosotros. Imaginémonos qué grande amor de Él, que ciertamente, ¿verdad? Él siendo Dios, ¿tenía necesidad de venir a nosotros? No, no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, ¿por qué vino? Por puro amor a nosotros. Y por puro amor se quedó en nosotros. Muchas veces nuestra razón no alcanza a entender, ¿sí? Pero si juntamos la razón y la fe, entendemos las verdades de la fe. ¿Sí? Es decir, con la razón y la fe nosotros llegamos a entender que Jesús está presente en ese pedacito de pan, que ya no es pan, que ya no es vino, que ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Con nuestras no lo podríamos entender, pero desde la fe sí lo entendemos. Entonces allí seguimos. Para nosotros la Eucaristía es todo esplendor, es el mismo Dios. Para nosotros nos eleva, como católicos, nos eleva ¿a dónde? Hasta Él, ¿sí? Y Él es el más fiel guardián en nuestras vidas. ¿Qué te ha faltado de parte de Dios? ¿Qué les ha faltado? Él es nuestro guardián, Él es nuestro custodio, Él es nuestra herencia cristiana. O de otra manera, nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Por eso es de allí, es todo esplendor, es nuestro fiel guardián, ¿verdad? Y es nuestra herencia cristiana. Vamos a otro pasito. La conexión orgánica de esta tríada misteriosa, Eucaristía, Encarnación y Trinidad, dice aquí, está en una forma organizada. Primeramente, ¿quién es? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Después viene Jesús, se hace hombre en medio de nosotros. Y después Él se queda con nosotros en la Eucaristía. Entonces, esta es una tríada que nos trae la divina gracia. Es la gracia que Él nos trae. Es de esta manera, es la comunicación personal de Dios con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, desde allí vemos cómo, desde esta comunicación, ahora ciertamente lo vemos desde el seno de la Trinidad. La Trinidad envía a su Hijo, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él se haga en medio de nosotros y nos comunica su misma naturaleza divina. El Hijo, que siendo Dios, se abaja hasta nosotros. Y desde allí es el Hijo único de Dios. Y este Hijo único de Dios está en una unidad hipostática. Es decir, hipostática quiere decir que ciertamente no dejó de ser Dios y sigue siendo hombre. Tiene las dos naturalezas. Siendo Dios, se hace hombre. En esta unión de la naturaleza divina, recibió del Padre a su naturaleza humana. ¿En dónde? En el vientre de María. Para nosotros, desde nuestra fe, debemos, y la Iglesia, por medio del dogma de la fe, nos dice que debemos creer en la Virgen pura, inmaculada y santa, porque ella fue escogida por Dios de una manera bien especial. Entonces, desde allí, Jesús fue formado en el vientre de la Virgen María. También vemos cómo Jesús, Dios, se hace hombre. Es Dios y hombre.
Y ahora está en las especies eucarísticas, las podemos llamar especies eucarísticas. Pero después de la consagración, vuelvo a repetir, ya no es pan, ya no es vino, ahora es el cuerpo, sangre del Señor. Entonces desde allí vemos, ¿verdad?, cómo realmente este es el mejor regalo que Jesús, que el Padre nos ha hecho a todos nosotros en la iglesia. Es el mejor regalo, el mejor tesoro en el que realmente Él se entrega por cada uno de nosotros. Y no solo se entregó en la cruz, se quedó con nosotros en la Eucaristía. Para nosotros, Jesús Eucaristía es el mayor tesoro que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Por eso desde allí, nosotros, ¿cómo debemos aceptarlo? Ahora Él se queda para ser nuestro alimento espiritual, para que al comer el cuerpo de Cristo vayamos preparando el camino a la vida eterna. ¿O ustedes quieren ir a la chirola? ¿No quieren ir a la chirola? ¿Saben qué es la chirola? Vaya con Don Santa, vaya con Don Santa. Entonces desde allí, así como necesitamos el día de hoy la pastita con los camarones, la pastita con el pollito, y nos dio fuerzas para seguir adelante en nuestra vida. Entonces es lo mismo. Al recibir el cuerpo de Cristo, me da las fuerzas y las gracias necesarias para vencer a chanclas, para mantenerme siempre firme en el Señor. Así pues, esta triada de Trinidad, Eucaristía, Encarnación y Eucaristía están realmente unidas, ¿sí? Y están como en una cadena preciosa para todos nosotros. O de otra manera, se junta cielo y tierra para todos nosotros, ¿verdad? Y desde allí es el Dios con nosotros. Es la forma, la manera más íntima como Jesús se ha querido quedar con nosotros en la Eucaristía. Y desde allí Él viene a nosotros. Por eso decimos que vamos a recibir la común unión que Cristo se hace uno con nosotros en la Eucaristía. Y Él viene a nuestro corazón. Comemos el cuerpo de Cristo. Es la materia del trigo y agua. Es la materia del jugo fermentado de la uva. Lo que es la materia se va a nuestro estómago, y lo que es el Espíritu del Señor se va a nuestro corazón. Por eso dice San Pablo, ¿verdad? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces ahí se viene Jesús cuando lo recibimos. Y desde allí, ¿verdad? Ciertamente Él se hace uno con nosotros. Después de allí vemos cómo, ¿verdad?, en este misterio eucarístico trasciende a nuestra razón. Lo entendemos desde la razón, no, pero sí lo entendemos desde la fe. Desde la fe yo creo firmemente que Jesús está presente en la Eucaristía y que lo he recibido en la Eucaristía. Entonces de allí vemos, ¿verdad?, cómo ahora Él abarca todas las situaciones del mundo, ¿sí? Lo recibimos aquí, lo reciben en catedral, reciben en Los Ángeles, lo reciben en Francia, lo reciben en Alemania, lo reciben ¿lo partimos? No, es el mismo Jesús. Entonces desde allí vemos, ¿verdad?, cómo desde allí abarca hasta lo más sublime de la verdad de la religión. ¿De cuál religión? De nuestra religión católica. Entonces desde allí. Por otro lado, la ciencia, vamos a ver un poquito aquí, la ciencia moderna de las religiones intenta descubrir en la medida de lo posible los paralelismos históricos de las religiones paganas, los elementos teóricos y prácticos con la explicación natural de la Eucaristía. Lo está queriendo explicar solamente desde la razón
nos puede ayudar a entender lo que es la Eucaristía? No, por eso yo no lo entiendo. Por eso dicen que los católicos reciben la comunión, pero es un símbolo. Nosotros no recibimos un símbolo, nosotros recibimos desde nuestra fe. Creemos firmemente que Jesús está en la Eucaristía. En cambio ellos, desde las religiones, ellos piensan que reciben un símbolo nada más. Qué pobres están en su fe. Desde allí seguimos, ¿verdad? Híjole, no vamos a terminar la hojita. También podemos apreciar la Eucaristía desde una analogía. El banquete eucarístico, la celebración de la Eucaristía, la misa, es el banquete eucarístico. Es el banquete en el que el Señor se nos da para que lo comamos y tengamos la vida. Es como el néctar, las abejas, ¿qué necesitan para poder vivir? El néctar de la miel. Otros necesitaban la ambrosía desde Grecia, desde los iraníes el ahoma y el soma en los hindúes. Es decir, esto es lo que les da la vida, su forma, su manera de celebrar sus banquetes. Nosotros es el banquete de la Eucaristía, Cristo que se hace presente en medio de nosotros. Por eso nos dice que la Eucaristía cristiana nada tiene en común con las comidas paganas. ¿Por qué? Porque las comidas paganas lo hacen desde un culto a la idolatría. Nosotros vemos desde la fe, desde creer en Jesucristo nuestro Señor. Entonces desde allí lo que descubrimos particularmente es una nueva demostración de la racionalidad de la religión católica. Nosotros unimos la razón y la fe. Yo no veo a Jesús. ¿Cómo está? En la hostia. Pero creo que está presente en la Eucaristía. Entonces unimos la fe y la razón. Os pongo dos ejemplos bien rápidos. En el diluvio, los hombres empezaron a hacer una torre que llegara hasta el cielo, para que si había otro diluvio, se subían todos a la torre y ¿qué pasaba? Ya no se iban a ahogar. Ok, ¿pudieron terminar la torre? ¿Qué les faltó? La fe. Platón, los que han estudiado filosofía, Platón, él dijo, yo voy a hacer una escalera que llegue hasta el cielo. La comenzó, la llegó hasta cierto punto y hasta allí llegó. ¿Por qué? Porque una escalera no la puede hacer derecha. ¿Qué le faltó? La fe. Entonces desde allí, por eso nosotros, ¿verdad? Con la razón que tenemos y con la fe que tenemos, ahora nosotros realmente creemos en Jesús Eucaristía. Ahora desde allí, Jesucristo está prodigiosamente condescendiente respecto al apetito natural del corazón humano. Quiere decir que ciertamente, ¿verdad? Él quiere que nosotros lo recibamos en la comunión. Para eso se quedó, para que tengamos la vida y la vida eterna. Él lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces desde aquí Él quiere que lo comamos. Por eso dice que nos abre este apetito natural del corazón para ser nuestro alimento. Y es el alimento para la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? ¿Para ir a dónde? Al cielo. Entonces desde allí es el alimento de la inmortalidad. Por eso desde allí el cristianismo, ¿verdad? Que desde nuestra fe es tan bello cuando realmente lo vamos estudiando, lo vamos conociendo, lo vamos reflexionando. Nuestra religión de fe es lo más bello que podemos tener. Ha habido protestantes de verdad, no esos que andan ahí con el libro bajo el
con el libro, la Biblia bajo el brazo ahí por las calles. No, los protestantes serios, los protestantes de verdad, muchos de ellos se han vuelto a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque han encontrado en el estudio desde nuestra fe, la Biblia, el catecismo, ¿sí? Han encontrado que verdaderamente para nosotros es necesario volvernos al Señor. Entonces desde allí, híjole. Ok, vamos a otro puntito. Vamos con la iglesia. Solo la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad, penetrada y dirigida por el Espíritu Santo. Solamente la iglesia, ¿sí? La iglesia es la que nos enseña a creer firmemente en la Trinidad, en la encarnación y en la Eucaristía. Y nos garantiza a nosotros como hijos, desde este magisterio infalible, desde la divina revelación, que realmente Jesús está presente en la Eucaristía. Solo la iglesia nos enseña, ¿sí? Y desde allí, ¿cómo es hablar de la iglesia? La iglesia, todos los sacerdotes, los diáconos, hay algunas personas que han estudiado teología, que se les ha dado el obispo la oportunidad de predicar. ¿Cómo debemos de predicar? Debemos de predicar la verdad. Por eso desde allí se nos enseña a estudiar el texto y el contexto y hacer la teología, ¿sí? No podemos hablar nomás ahí, no, pues a mí se me ocurrió. No podemos hacer eso. Tenemos que hablarlo desde la fe. Además prometimos, el obispo a mí me dice: ¿estás dispuesto a hablar con la verdad a la gente? Sí, señor obispo. Rézame el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque desde allí enseñamos la verdad. Es nuestra obligación enseñar la verdad, ¿sí? Desde allí, entonces vemos, ¿verdad?, cómo desde este don infalible de la revelación, allí está la plenitud del conocimiento en Cristo Jesús. Del conocimiento de Jesús, de la iglesia y de la verdad cristiana, ¿sí? Por eso la primera obligación de los católicos es afirmar que la iglesia es nuestra norma de fe, es la regula fide, en la que principalmente la Eucaristía se nos enseña realmente que allí está Cristo todo presente, como está en el cielo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Entonces vemos que en este sentido la iglesia, nuestra madre, es la que nos enseña, ¿verdad? Por otro lado, la Eucaristía nos dice el cuerpo y la sangre de Dios, de Jesús, hecho hombre, y que realmente es verdad, por medio de la transubstanciación. ¿Cuál es la transubstanciación? Es principalmente, ¿verdad?, que este pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Se ha transformado este pan, ¿sí? Entonces esa es la transubstanciación. Y desde allí vemos, ¿verdad?, que es el sacrificio incruento. No hay sangre como lo fue en el Calvario, pero ciertamente, ¿verdad?, desde estas tres verdades reveladas, que son principales: sacrificio, sacramento y presencia real. Entonces vemos que verdaderamente Jesús se hace presente en la Eucaristía. Esta es nuestra fe, esto es lo que creemos, a esto es a lo que venimos a la celebración de la Eucaristía, todos los días o cada domingo. Y ustedes le prometieron al Señor venir a la Eucaristía. Dice la palabra, acuérdense cómo dice la palabra: yo te prometo, Señor, yo te juro, Señor, venir a la Eucaristía. ¿Cada cuándo?
Tienen la palabra, acuérdense la palabra que tienen por allí, frecuentemente. Esa es la palabra. Yo te prometo, yo te juro, Señor, venir frecuentemente a la celebración de la Eucaristía. Ya viene, ya se acerca, ya lo reciben en comunión. A ver, ¿por qué se quedan callados? Bueno, quisiéramos seguir hablando mucho más, ¿verdad? Pero allí tiene la otra hojita, la Sagrada Eucaristía como sacramento. Eso ya lo leen ustedes, lo reflexionan, porque ya se nos está llegando la hora de la misa. Bueno, pues hasta aquí terminamos este apartadito, ¿verdad? Sí, de la Eucaristía con sus 3 apartados de A, B y C. Lo demás dejamos de tarea. Vamos a prepararnos para la celebración de la misa. Entre todos vamos a recoger las mesas, a doblarlas por allí y vamos a ir poniendo las sillas aquí formaditas. La celebración de la misa. Pues entre todos, como hormiguitas, sí, como hormiguitas vamos a doblar las mesas, pues las ponen por ahí en un ladito y aquí vamos a acomodar las sillas. Más o menos 10 sillas aquí, 10 sillas allá. Y en las primeras van a venir los 9 miembros de la